Lisset, Cintia. Licen, buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Anaí Allison, Juan Carlos, Wendy, Juan Pablo, Pablo Enrique, Jessica, ¿dónde estás, Jessica? Alejandra, Giovanna, Sara Maribel, enciendan cámaras, por favor, jóvenes. El grupo anterior igual estaba medio desanimados, medio cabizbajos. ¿Qué han pasado? ¿Qué problema han tenido? A ver, cuéntenme, jóvenes, ¿qué han tenido? ¿Por qué están así? No sé, les veo con caras tristes. ¿Han tenido algún problema en clases? ¿Algo? Dicen tal vez sea la preocupación de una materia. ¿Qué materia? A ver, cuéntenme, ¿qué problema tienen? Bueno, de mi parte, pues, o sea, el miedo con las prácticas de la doctora Cuadros y pues es un poco estricto. Pero la doctora Cuadros los quiere a los varones, ¿no? Los aprecia más a los varones. ¿O no, chicas? ¿Ah? Si es así, Licen, no se nota. Sí, no sé, yo al menos así, de mí también ha sido mi docente la doctora Cuadros. Y bueno. Siempre estricta, pero la doctora, ¿no? Sí. Muy bien, a ver, ¿dónde está Aguilar Ibáñez Juan Pablo? Ahí está. Y licenciado. Baltasar Apaza Lisset. Presente, Licen. Es igual, cabizbajo, meditabunda, medio apagada. ¿Qué ha pasado, Lisset? Me salí del hospital para venir a pasar clases con usted. Después, bueno, ahorita nomás, no me voy a volver ahí. Ah, ya, está bien entonces. Copa Vallejo Celia, Presente, Alicia. ¿dónde está? No te veo. Aquí, Alicia. Ahora sí. Condori, Cintia. Aquí, Licen, presente. Condori Hualpa, Sara Maribel. Presente, Licen. Cuevas Abigail Alejandra. Presente, Alicia. Chavarría Barja Jessica Carolina. Presente, Alicia, aquí. ¿Me ve? Sí, te veo, Jessica. Flores Acarapi Wendy. Presente, Licen. Aquí. Michelle Chura Anaí Allison. Presente, Licen. ¿Me escucha? Sí, se te escucha. Hualpa Vallejo Silvia. Presente, Lice. Porco Espada Cristina Lisset. Aquí, Licen, presente. Acá. Pecho Flores Pablo Enrique. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes, Pablito. González Valverde Juan Carlos.
Sandoval Aceituno Kelly. Presente, Licen. Sayago Yucra Giovanna Leslie. Presente, Licen. Zioja Aníbal Lisset. Presente, Licen. Zamos Villazuel Cristian Elías. ¿Qué ha pasado con Cristian? No hay. Bela Torres Abigail Mailí. Vallejos Robledo Celia. Presente, aquí Lisa. Villanueva Daza Joel. Presente, licenciado. Zambrana Puma Mariela Zoseli. Presente, Lisa. Muy bien, ¿alguien que no he llamado? Creo que no. Muy bien, jóvenes, ¿en qué hemos quedado la anterior clase? Nos faltaba un poquito dar el tema de... Creo que nos faltaba terminar el tema de estiramientos de los isquiotibiales, ¿no? ¿Sí? Sí, licenciado. Bueno. Los músculos isquiotibiales están compuestos por dos, el semitendinoso, el semimembranoso y los músculos del bíceps femoral. Estos músculos son más sensibles. No, licenciado, de la pantorrilla era. De los gemelos. Oh, sí, 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 sí. Sí. Eso Yo ya tenía que diserté poner. gemelos y sóleo, Licen. Oh. Nos faltaba del tibial anterior y no sé qué nos sí. mencionó. Sí, sí, sí. Del tibial anterior. Dijo. Ah, ¿Ya dio, ok. parece? O no sé a quién dio. Sóleo y gemelos. Bueno, músculo tibial anterior tiene su origen en los 2/3 proximales de la tibia y en la membrana interósea y su inserción en el primer cuneiforme, en el primer metatarsiano. Su principal función es la de flexión dorsal de tobillo. Este músculo tiene una forma de estirar bilateralmente con apoyo sobre los antepiés, sobre los empeines, ¿ya? En una posición inicial de rodillas con los empeines flexionados para poder realizar el estiramiento como se está viendo en la imagen. No se Se está estira compartiendo, licenciado. ¿Perdón? No se está compartiendo, licenciado. La pantalla está como medio congelada. A ver. ¿Ahora? Ahora Ahora sí. sí.
¿Se ve, no? Sí, Sí, Licen. licenciado. Estos músculos, como todos los músculos que hemos visto, tienen su precaución, que es asegúrese de que la superficie sobre la que se apoya esté ligeramente acolchonada para no dañar los tobillos y los empeines. El beneficio que tiene este estiramiento es aliviar la tensión de la zona anterior de la pierna y mantenimiento del rango óptimo del movimiento de tobillo. Indicado para los deportistas en general, en especial o especialmente para aquellos que practican deportes de patinaje y esquí. Y otra de las formas para poder realizar el estiramiento del tibial anterior es posterior sobre los empeines. Buscamos un punto de inicio apoyados en un taburete para nosotros poder realizar inclinadamente el estiramiento del tibial anterior. Apoye el antepié o el empeine en el suelo. Asegúrese de la flexión plantar de tobillo para poder nosotros sentir la tensión del músculo tibial anterior. De la misma manera, tiene su forma de precaución, ayúdese en algún elemento de apoyo para mantener estable durante el estiramiento. Como hemos visto, en todos los estiramientos tenemos que buscar equilibrio, estabilidad para nosotros realizar el ejercicio adecuadamente. Su beneficio es aliviar la tensión de la zona anterior de la pierna y mantenimiento de un rango óptimo de movimiento en el tobillo. Indicado para deportistas en general y especialmente en deportistas que realizan patinaje y esquí. Ahora vamos a ver los peronés. Los peroneos, peroneo corto, peroneo largo, peroneo anterior, son músculos que a veces cuando nosotros sufrimos un esguince de tobillo, llegan a ser confundidos como ligamentos, porque también se llega a dañar, llega a afectar al nosotros sufrir un esguince en el tobillo. Estos tres músculos, vamos a ir describiendo uno por uno, tienen una misma función, tiene su origen en la mitad distal del peroné y su inserción en el quinto metatarsiano. Su principal función son las de eversión y la flexión plantar de tobillo, mientras que el peroneo lateral largo tiene su origen en la cabeza y la mitad proximal del peroné y su inserción en el primer cuneiforme del primer metatarsiano. Su principal función son las de eversión y flexión plantar del tobillo, así como el peroneo. Mientras que el peroné anterior tiene su origen en el tercio distal del peroné en la membrana interósea y su inserción en el quinto metatarsiano. Su principal función, de la misma manera que las dos anteriores, son la de eversión y la flexión dorsal de tobillo. Vamos a buscar las formas para poder realizar estiramiento de estos músculos. Los tres se estiran en una sola posición, en un solo movimiento. No podemos estirar uno por uno. Por esa misma razón vamos a ver el estiramiento en tracción lateral de sentado, una posición inicial de sentados con una de las rodillas flexionadas y la otra semi extendida. Para nosotros, con la mano contraria al lado que vamos a estirar, sujetamos el pie poniendo los dedos sobre el empeine y poder sentir el estiramiento de los peroneos laterales. De la misma manera que los otros tienen su precaución, su beneficio y su indicación. Entre las precauciones vemos que procure no forzar la zona lumbar al inclinar hacia adelante. Al realizar el estiramiento no va a afectar el dolor, el estiramiento de la zona a la que estamos tratando, sino que más bien nos puede venir a afectar la zona lumbar, a nosotros inclinarnos y poder realizar el estiramiento como se está viendo, como se ha visto en la imagen. Si note dolor, opte en otro ejercicio del mismo grupo muscular. Su beneficio es aliviar la tensión de la zona externa de la pierna y mantenimiento del amplio rango de movimiento en el tobillo. Indicado para deportistas en general y personas que hayan sufrido una lesión en el tobillo. Es importante ver este tipo de estiramientos porque les decía al principio que son músculos que confunden con cuando hay una inflamación de los peroneos,
a veces nos hace pensar como si fuesen ligamentos de la parte lateral del tobillo al sufrir un esguince en tobillo. Entonces, es una forma de prevenir, de ayudar para nosotros evitar cualquier tipo de lesión. Eso es en cuanto a los estiramientos, es todo lo que hemos visto, todo lo que hemos hablado durante todas las clases de estiramiento. Hemos ido viendo desde la parte de la cabeza y hemos llegado hasta la parte del tobillo de los músculos que se han logrado estirar. ¿Alguna pregunta en relación a los estiramientos? Creo que no. Eso es lo lindo, puta, mis alumnos son capísimos, entienden y captan rápido las cosas. Ahora vamos a entrar a otro tema, a otro tema que vamos a ver vendajes, tipos de venda, de cómo se puede aplicar un vendaje, y vamos a hacer una pequeña tarea al final con un pequeño video que ustedes lo van a realizar de dos sencillos vendajes que pueden ir realizando, ¿ya? Me imagino que muchos ya tienen conocimiento y tienen base de lo que es un vendaje. Me imagino que algunos han debido ver desde primero lo que es vendajes, ¿no? ¿Sí? ¿Han visto? Sí, Licen. Sí, ¿no Sí, ve? licenciado. Entonces, simplemente vamos a ir recordando lo general, lo que hemos visto desde un principio, porque ya más allá vamos a ir desglosando lo que son vendaje funcional, el vendaje taping y los vendajes que nosotros vamos a aplicar y vamos a necesitar. Ahora simplemente vamos a repasar un poco los conceptos básicos del vendaje que hemos ido manejando. ¿Se ve? Sí, Licen. Muy bien. Ya vamos a ver cuáles son los conceptos básicos que hay en el vendaje. ¿Cuál es la definición que se hace de un vendaje? La definición es la aplicación de una venda sobre la parte del cuerpo con fines preventivos o terapéuticos y tiene como propósito cubrir la parte afectada. Es importante nosotros recordar los conceptos que tienen los vendajes. ¿Cuál es el concepto de venda? La venda es una tira de tela, un lienzo o banda de diversas clases de material, longitud, ancho o forma. Esa es una venda. Puede ser incluso, puede ser una bandana, una venda. Las bandanas que normalmente o comúnmente lo utilizamos para cubrirnos la cabeza, para ponernos, no sé, hasta de cinturones nos sirve una bandana. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho, lo han usado? Me imagino que sí. Entonces, yo les pregunto algo clásico. ¿Será que el pañal en los niños puede ser un vendaje? ¿Será que es una bala que se usa en vez o el pañal que están poniendo ahí? ¿Quién me puede explicar eso? ¿Será que es una venda? Sí, licenciado, porque cumple con los requerimientos para hacer un tipo de vendaje provisional inclusive. Correcto, muy bien, Pablo. Es así. El pañal se utiliza en muchas ocasiones cuando hay una luxación congénita de cadera. En niños recién nacidos se usa los pañales compresivos o normalmente los vendajes pañal, pero con yeso para poder corregir una luxación congénita de cadera. Es también considerado como una venda. Perfecto, muy bien. Ahora tenemos que ver cuáles son las partes de la venda. Las partes de la venda, como siempre lo hemos ido describiendo, es el rollo en sí, consta de las siguientes partes. Una venda de rollo consta de las siguientes partes. El rollo en sí consta del cuerpo, que es el rollo, ¿ya? De la cara interna, que es la parte interna del rollo, donde vamos a realizar el vendaje,
el cabo de inicio, el cabo inicial de donde vamos a iniciar el vendaje que vamos a realizar, y la cara externa de la venda para nosotros poder cubrir. Y tiene lógicamente su cabo terminal. Es importante poder reconocer nosotros las vendas que se van a aplicar. Ahora vamos a ver qué tipos de vendas existen. Las tiras de lienzo utilizadas para realizar las vendas se denominan vendas. Estas varían de tamaño y de calidad en el material de fabricación. Hay vendas elásticas, de gasa, adhesivas, semiadhesivas. Hay distintos tipos de vendas según su fabricación. Aunque se puede improvisar vendas a partir de sábanas u otros retazos de tela o distintos tejidos, lo más práctico o cómodo se utiliza vendas fabricadas especialmente para usos sanitarios. Hay las más prácticas, las que encontramos en las farmacias para uso adecuado. ¿Ya? Las vendas hay de distintos tamaños. Hay vendas desde 2 centímetros, 1 centímetro, y las más comunes, las que más se usan, son las vendas de 5 centímetros, perdón, son las vendas de 5 centímetros, de 7 centímetros, las de 10 centímetros y las de 15 centímetros. Muchas veces también se usan las vendas de 20 centímetros, dependiendo, mucho va a depender a la región a la cual queremos inmovilizar, a la región a la cual queremos proteger o prevenir para evitar cualquier tipo de lesión. Esto simplemente lo estamos repasando, por si acaso, jóvenes. ¿Ya? ¿Qué tipos de vendas conocemos? Hay distintos tipos de vendas. Las más comunes que nosotros vamos a ir describiendo son las vendas de algodón, las que se utilizan para realizar yesos, por ejemplo, para inmovilizar con vendas de yeso. Primero se utiliza las vendas de algodón para poder cubrir la zona a la cual vamos a inmovilizar. Esas son las vendas de algodón. Las vendas elásticas, las que se estiran y nos sirven para que sean vendas semifuncionales. Las vendas cohesivas, las vendas semi-adhesivas, que son las vendas Coban, comúnmente conocidas, para poder inmovilizar fijamente un tobillo, una articulación que ustedes vean conveniente y nos pueda ayudar. Vendas adhesivas extensibles, que son las vendas taping. Las extensibles que tienen flexibilidad para poder realizar una inmovilización. Las vendas inextensibles, las vendas de tocuyo, las que no se mueven, nos ayudan a inmovilizar. Las vendas con yeso oportunamente combinadas con para obtener alivio, las vendas de yeso que normalmente la usan las damas también, las vendas de yeso para hacer la famosa yesoterapia y poder verse figuritas bueno, no soy muy afecto a eso, pero hay muchas damitas que lo usan en las vendas de yeso para una forma de hacer estética y hacer reducción corporal, ¿no? Las vendas de gasa, que siempre lo manejamos, lo usamos, que nos sirve para inmovilizar. Ojo, las vendas de gasa sirven para inmovilizar. Claro que todos sirven para inmovilizar, pero algunas son las inamovibles, las otras que son movibles, unas que son funcionales, las otras que no son funcionales, ¿no? Las vendas de franela, que normalmente se usan las vendas de franela para los famosos pañales de tela, que son de franela, o las famosas pañueletas o las bandanas que usamos muchos para cubrir la cabeza, para ponernos de muchas cosas, que nos ayuda también las vendas de franela, que vienen en figuras, de colores, de distintas formas, ¿no? Estas son los distintos tipos de vendas que vamos a ir describiendo. ¿Cuál es la función de los vendajes? La función que tienen los vendajes es la de compresión, es la de contención y la de corrección. También sirve un vendaje
puede servir para corregir postura. Cuando nosotros tenemos una joroba en la espalda, hacemos un vendaje en 8 en hombros y lo que hacemos es tratar de corregir la parte de la espalda. ¿Sí? Sirve también como corrección. La decompresión sirve para aquellos, para detener hemorragias o fomentar la absorción de líquidos tisulares cuando hay mucho líquido, y para que se absorba hacemos un vendaje. La de contención para limitar los movimientos de extremidades o articulaciones lesionadas y aportar calor o protección en la zona que vamos a tratar. Normalmente se hace en las articulaciones, en los lugares donde padecemos de una lesión. Esa es la de contención. Y la de corrección, la que les decía, inmovilizar parte del cuerpo y corregir deformidad, ¿no? Para normalmente, o sea, es una forma de, como ejemplo, las personas que tenemos tendencia a tener joroba, lo que hacemos es utilizar un vendaje en 8 en los hombros y poder corregir lo que es la columna. Estas son las funciones que cumplen las vendas. ¿Cuál es el objetivo de los vendajes? ¿Cuál es el objetivo principal? Es comprimir heridas para detener una hemorragia. También sirve para las heridas, así como decíamos, cuando sufre una herida, lo primero que hacemos es contener, hacemos presión y les realizamos un vendaje hasta poder trasladar a un lugar sanitario, o una posta, lo que sea, para poder hacer una asepsia, antisepsia de la herida que se está tratando. Limitar el movimiento en algunas articulaciones o en un miembro lesionado. Lo que normalmente, comúnmente, vemos cuando sufre uno un esguince en rodilla, normalmente un tobillo, listo, ha doblado el tobillo, lo retiramos, buscamos un punto de apoyo y quitamos las zapatillas, calcetines, lo limpiamos y hacemos el vendaje. Es limitar el movimiento de alguna articulación. Fijar el material o medicamento curativo a una herida y evitar esta que se infecte. Cuando hay una herida expuesta, lo que hacemos es cubrirla para evitar que se llegue a infectar con una venda. Para mantener la zona lesionada fija, evitando movimientos que empeore la lesión. Cuando uno sufre un desgarro muscular y nosotros adecuamos una venda elástica en el muslo, normalmente puede padecer del cuádriceps o los isquiotibiales, hacemos el vendaje circular y vemos y evitamos que el músculo siga logrando hacer una ruptura. Entonces, es una forma de evitar movimientos y empeorar la lesión. Conservar una buena posición corporal. Es para poder ayudar, si tenemos una luxación, lo acomodamos y hacemos el vendaje para poder conservar una buena posición corporal. ¿Cuáles son los principios de los vendajes? Siempre se iniciará un vendaje de la parte dirigiéndose a la raíz del miembro, para evitar la acumulación de sangre de la zona separada por el vendaje. Se vendará de la izquierda a la derecha, a no ser que sea zurdo y realice el vendaje de la derecha a la izquierda. Siempre, pero normalmente, los que somos diestros, los que manejamos la mano derecha, hacemos el vendaje empezando del lado izquierdo para enrollar por el lado derecho, facilitando la labor del personal que está realizando el vendaje. El núcleo o el rollo se mantendrá en la parte más próxima del profesional. O sea que el rollo nosotros tenemos que sostenerlo, no tenemos que soltarlo. Por eso tiene que estar más cerca hacia nosotros. Los vendajes deben aplicarse de forma que no obstruya la circulación. Por lo tanto, su aplicación solo debe ejercer una ligera presión en la zona, tensión homogénea, ni muy intensa ni muy débil. Cuando nosotros realizamos el vendaje, no puede venir a ajustar una sola región, un solo sector la venda. Tiene que ir ajustando a toda la mano, pero en una tensión homogénea, en una tensión igualitaria, para que no haya mala
circulación en la región en la cual se está inmovilizando. Se debe soltar el vendaje en caso de haber síntomas de frialdad, pérdida de color y sensación de entumecimiento en la zona vendada. Esto indica que la circulación se haya dificultada, lógico. Cuando nosotros nos ajustamos o nos ponemos una venda y vemos que lo está ajustando y no hay una buena circulación, lo primero que se siente es la frialdad en el miembro afectado. La pérdida de color, se vuelve morado, se vuelve gris, se vuelve de todo color, pero no está con el color que debe y hay una sensación de entumecimiento en la zona vendada. Esto en vez de hacer un vendaje, estamos haciendo un torniquete para evitar que circule. Entonces tenemos que evitar eso para poder nosotros realizar un buen vendaje. Colocar al paciente en la posición que guarde lo más posible el alineamiento corporal. Al paciente, para nosotros inmovilizar el hombro, tenemos que agarrar y flexionar un poquito el codo a 90 grados y apoyar en la mano para poder nosotros inmovilizar todo el sector. Entonces estamos buscando una posición que aguarde lo más posible el alineamiento corporal para poder corregir la zona a la cual nosotros estamos tratando. ¿Cuáles son las normas que debemos aplicar cuando realizamos un vendaje? Es explicar al paciente el procedimiento si es posible. Si nosotros hablamos con nuestros pacientes, si nosotros les indicamos el trabajo que vamos a ir realizando, vamos a darle un poquito más de confianza, tenemos que hablarles del procedimiento que vamos a ir aplicando, del tipo de vendaje que le vamos a dar y cuál es la función que tiene que cumplir el vendaje para nosotros darle confianza a nuestros pacientes y ellos nos puedan ayudar para poder corregir lo que ellos están esperando. Usar vendas de tamaño acorde a la región por vendar. Es lo que les decía. Yo no puedo usar una venda de 20 centímetros en la articulación de muñeca, ¿no? Yo tengo que usar una venda de 5 porque yo lo único que quiero es corregir la articulación de muñeca, y no así una venda de 20 que lo voy a, en vez de inmovilizar, lo voy a limitar, o sea, voy a hacer cualquier cosa menos un vendaje. Entonces tengo que saber usar del tamaño acorde a la región a la cual voy a ir a vendar. Aplicar el vendaje en zonas limpias y secas. Es importante nosotros tomar en cuenta la limpieza en la zona a la cual vamos a vendar. Peor, si hay heridas, hay que tener mucho cuidado para evitar que se cree infección. Descubrir el lugar donde se va a vendar o sostener sobre el lugar seguro, quedando frente a la persona que realice la acción. Si nosotros si no hay una herida expuesta, si no hay sangrado excesivo y demás, lo primero que hacemos, si hay un esguince de tobillo, es quitar las zapatillas, quitar el calcetín y realizar la inmovilización compresivo para poder evitar que siga inflamando y inmovilizar en ese instante lo que es el tobillo. Es importante descubrir la zona a la cual vamos a tratar nosotros. Realizar la asepsia previa, realizar la limpieza previa de la zona a la cual nosotros vamos a realizar el vendaje. Las recomendaciones que tenemos que tener nosotros al realizar el vendaje. La venda vende siempre la zona corporal de distal a proximal. Distal, o sea, lejos de la lesión, proximal hacia la lesión. ¿Ya? Es importante. Yo voy a empezar haciendo un anclaje. Si tengo lastimada la muñeca, la articulación de muñeca, yo voy a buscar la parte distal haciendo un anclaje para poder ir a la zona proximal de la zona a la que voy a ir a realizar el vendaje de la articulación de muñeca. Vende con tensión uniforme para evitar inferior con la circulación sanguínea. El vendaje tiene que ser uniforme, es lo que hace rato ya les decía. Que tiene que, si empezamos con una tensión de un 50% en la parte distal, de la misma manera en la parte proximal tenemos que realizar el 50% de tensión para poder inmovilizar adecuadamente y tengamos una tensión uniforme en toda la región. Realizar una técnica correcta. Para eso estamos volviendo a repasar los vendajes para saber realizar una técnica correcta de lo que son los vendajes. ¿Cuáles son esos tipos de vendajes que nosotros vamos a ir describiendo? Vamos a ir descubriendo, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir practicando prácticamente.
porque lo que quiero que después de esto me hagan ustedes dos tipos de vendaje. Vendajes circulares, lo que hace rato les decía, es un vendaje circular, consiste en dar una vuelta completa de la venda sobre sí mismo en un vendaje que puede aparecer completado por otro tipo de... Esto normalmente sucede cuando ya tenemos una herida, hacemos un vendaje circular, o cuando sufrimos de un desgarro, o cuando sufrimos de alguna lesión muscular. Lo que hacemos es, para evitar el movimiento muscular, lo que hacemos es hacer un vendaje circular, como una muslera, por ejemplo. Cuando sufrimos un desgarro o algo en los isquiotibiales o en el cuádriceps, lo primero que nos recomienda es utilizar una muslera, ¿no? Si no tenemos muslera, ¿qué hacemos? Un vendaje circular en una zona. Para eso sirve el vendaje circular. Ahora vamos a ver un vendaje espiral que normalmente se utilizan en las extremidades. Cubre los 2/3 de la parte, vamos a hacer el vendaje, la vuelta precedente. Es un vendaje espiral realizando una sobre otra para inmovilizar una extremidad de la que nosotros queremos inmovilizar. Ahora de la misma manera hay un vendaje inverso, los vendajes inversos. La técnica se realiza doblando la venda sobre sí mismo, utilizando el dedo pulgar o el índice para guiar en el punto donde se dobla. Luego ser empleado en una extremidad. Cuando realizamos el vendaje, llegamos a un punto donde colocamos el dedo índice y hacemos el cruce para poder realizar el vendaje inverso. Esto también normalmente se hace en las extremidades, en miembro superior, inferior, en el lugar que sea más conveniente. Ahora, uno de los vendajes más comunes que casi todos conocemos, el vendajes cruzados o en vendajes en 8. Empleado normalmente, casi siempre se utilizan en articulaciones, como en la muñeca, el codo, la rodilla o el tobillo. Las articulaciones deben estar flexionadas ligeramente y hay que hacer 2 vendajes circulares en el centro. Lo del 8 viene porque con la venda se va dando vueltas cruzando de forma dicho número para acabar. Se repiten 2 vueltas circulares en el centro. Aquí, para poder realizar el vendaje en tobillo, primero hacemos en la parte distal, en la parte superior de los gemelos, 2 vueltas para luego cruzar y cubrir la zona que queremos inmovilizar. Por ejemplo, en este caso, el tobillo, que se ve en la imagen, si nosotros queremos cubrir los ligamentos laterales, entonces hacemos primero el anclaje, de ahí cubrimos el ligamento que queremos vendar, para nosotros ir a la parte proximal y realizar otro anclaje y hacer vendajes en 8. ¿Ya? Este es uno de los vendajes más comunes que tenemos, que siempre lo hemos realizado. Ahora, los vendajes capelina. Los vendajes capelina, estos vendajes son específicamente utilizados para las heridas en la cabeza, que pueden explicarse con una venda o con 2 vendas, si quieren. Se puede vendar con una venda de gasa o una venda elástica, y después se puede poner una bandana, una pañoleta o una venda de tojuyo, de lo que quieran, para poder nosotros realizar el vendaje de capelina. Estos son los 5 tipos de vendajes que podemos ir explicándolos. Ahora, lo que yo necesito para la siguiente clase es que me hagan 2 tipos de vendajes. ¿Ya? Un vendaje de inmovilización, ¿ya? En cualquier parte de su articulación, cualquier articulación que ustedes vean conveniente. Pueden hacer de la cabeza, de la muñeca, del codo, del hombro, de la cadera, de la rodilla, del tobillo, de donde ustedes vean conveniente. Pero utilizando todo lo que hemos visto ahora, utilizando las vendas adecuadas, las vendas de acuerdo a la región, del tamaño que nosotros queremos aplicar, de acuerdo a la técnica que se va a aplicar,
y con lo que se ha ido viendo hoy día. Dos tipos de vendajes, uno de inmovilización y un vendaje funcional con venda elástica. Puede ser igual en tobillo, en rodilla o en la parte donde ustedes vean conveniente. Con las dos vendas que les he dicho, con la venda de elástica y con la venda de gas. Y ahí ustedes me van a hacer el video, que no sea un video no más de 3, 4 minutos. Si es mucho el video que ustedes están queriendo hacer, entonces me mandan el link simplemente para que yo lo pueda abrir y lo pueda revisar. Y la siguiente clase lo vamos a analizar con ustedes mismos, los tipos de vendajes que ustedes lo han aplicado. Yo sé que nadie es perfecto, todos nos equivocamos, pero tenemos que aplicar, tenemos que practicar, tenemos que experimentar nosotros los tipos de vendajes que vamos a ir aplicando. Dos vendajes, repito, dos vendajes. Uno, un vendaje de inmovilización y el otro vendaje común funcional, con venda de gasa y con venda elástica. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Se entiende, licenciada. ¿Ya? Quiero que me lo manden a mi WhatsApp, ¿ya? Hasta el día miércoles, hasta el miércoles a mediodía, para que con ustedes mismos lo analicemos en clases y veamos los tipos de vendajes que ustedes han aplicado. Me explico. El vendaje, el video lo tienen que realizar ustedes, ¿ya? Y quiero que me expliquen ustedes. Yo soy el licenciado Enzo Salazar, voy a explicarles la inmovilización de tobillo, porque mi paciente ha sufrido un esguince de 2º grado y lo que voy a hacer es realizar un vendaje de inmovilización con la venda de 10 centímetros de gasa. Entonces realizo primero un anclaje en la zona distal para poder cubrir en la parte del tobillo y así sucesivamente. ¿Ya? Primero me presento, después explico el tipo de vendaje que voy a aplicar. ¿Se ha entendido? Sí, licenciado. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda de la tarea que se va a hacer para la siguiente clase? Licen, a usted le enviamos el video, ¿verdad? Sí, por favor. Y a partir de ahí ya vamos a ir viendo vendajes funcionales. Vamos a ver el material que se usa para realizar un vendaje funcional. Ya no son las mismas, ya no son simplemente vendas de gasa, ya no se utilizan vendas elásticas, sino ya son vendas especiales para poder realizar vendajes funcionales. De ahí ya vamos a pasar lo que es el vendaje taping y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Está bien, licenciado. Listo, mis queridos jóvenes, un placer haberlos saludado, haberlos visto. Nos vemos la siguiente semana y espero sus videos, por favor, para poder analizarlo la siguiente clase con ustedes. Está bien, licenciado. Hasta luego, Licen. Listo. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Licen. Chao.